En la Cámara de Diputados se discutió la nueva ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Señor presidente. Los diputados discutieron y aprobaron en lo general la ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 315 votos a favor por unanimidad. La trata de personas afecta cada año a 3.5 millones de personas, especialmente a mujeres, 90% de ellas adolescentes y niñas, siendo hoy entre el segundo y tercer negocio, hay quienes dicen que el segundo, el tercero, pero es uno de los negocios más lucrativos y dejará de serlo cuando la impunidad se acabe. Que lamentablemente México ocupa el primer lugar en el consumo de alguna de las actividades relacionadas con la trata de personas. ¿Sabían que somos el segundo lugar en exportar personas en trata a los Estados Unidos de Norteamérica? La ley tipifica los delitos de esclavitud, servidumbre, trabajo forzado, corrupción de menores, pornografía infantil y explotación sexual de la pareja. También se les podrá imputar un delito a quienes alquilen los servicios de una víctima de trata a sabiendas de esa condición. Además, prevé la reparación del daño a las víctimas y sanciona hasta por 40 años de prisión a los padres o tutores que regalen, donen o permitan la explotación sexual de los menores. Bueno, a mi madrota la agarraron y solo le dieron 5 años de prisión. Entonces, pero no se le acusa de trata, fue en el 2008 y no había ninguna ley ni nada. Y bueno, es realmente maravilloso que se apruebe esta ley. Aunque los diputados reconocen la importancia de esta problemática, la mayoría abandonó el recinto al momento de votar en lo particular, quedando pendientes 8 artículos de la nueva reglamentación. Establecer normas que realmente rescaten a las víctimas que hoy son abandonadas después de que son atrapados los delincuentes. Liberan a las víctimas y las sueltan a su casa, sin apoyo psicológico, sin recursos económicos. La sesión se suspendió por falta de quórum y el presidente de la mesa directiva, Guadalupe Acosta Naranjo, solicitó descontar un día de salario a los diputados quienes abandonaron la discusión. 11 Noticias, Arlet Carreño. Conoceremos más detalles sobre esta discusión ayer en la Cámara de Diputados y esta mañana me da mucho gusto recibir en el estudio a Rosy Orozco. Ella es presidenta de la Comisión Especial en la Lucha contra la Trata de Personas, ahí en la Cámara de Diputados. Rosy, gracias por la entrevista, bienvenida, buenos días. Qué lamentable lo que está pasando en el Congreso. Finalmente la ley ya está, digamos, para salir, para publicarse, para que se acabe con este delito, con la impunidad, y no avanzamos. Así es, y no podemos fallarle a México porque así como se logró una ley contra el secuestro, que es una parte de la población quien es afectada, porque es secuestrado quien tiene recurso, aunque sea en especie, pero quienes son secuestradas para un fin tan perverso y pagan con su propia vida, con su propio cuerpo, también merecen justicia. Y no podemos, en la misma legislatura, tenemos que lograrlo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, porque eso demostrará de parte de todos los partidos que nos interesa realmente la gente más indefensa de esta nación. Parece increíble, Rosy, que antes de esta discusión se haya hablado de feminicidios, el tema sea recurrente en los medios y justo cuando se trataba de aprobar una ley como esta, que como dices se ha convertido en uno de los segundos o terceros delitos más lucrativos y que afecta a una gran cantidad de mujeres y jóvenes, adolescentes, se haya quedado sin quórum la Cámara de Diputados. Nos comentabas antes de la entrevista que se va a tener que reponer todo el proceso el martes. Sí, a eso se comprometieron todos y realmente creo que es algo en lo que no le podemos fallar a México. Ya que tengamos esta ley en la mano, que esperemos que eso sí suceda el próximo martes, ¿en qué beneficia a las personas que son víctimas de este delito? Hablamos de 31 mil millones de dólares, que es lo que se logra captar a través de estas personas que se dedican a, digamos de alguna manera, a vender
a sus propios familiares, porque es una cadena de corrupción tremenda. ¿En qué se va a proteger a la víctima una vez que tengamos esta ley? Yo creo que quienes hoy nos están escuchando y pudieran ser víctimas empiezan a tener una esperanza de que en sus estados pudiera haber realmente justicia. Sucede que solo tenemos 19 estados donde hay ley. Desgraciadamente solo en el Distrito Federal, en Chiapas, en Puebla y en Yucatán hay sentencias. De ahí en fuera no hay más. Y por eso es la urgencia de homologar en toda la nación. En 2009, cuando llegamos a la Cámara de Diputados, no había ni una sentencia. El tema realmente, ustedes los medios, le han dado voz a chicas como la que acaba de pasar. Ella es una de las que vendían en los medios impresos. Ella fue escuchada por uno de los periódicos que quitó los anuncios sexuales, como es el Universal, y realmente conmovió a todo el mundo, que es un caso de una chica huérfana. Hoy esta chica tiene una vida totalmente reinsertada a la sociedad, lo mismo que muchas de ellas, que desgraciadamente, como bien dicen mis compañeras, son abandonadas a mitad del camino. En esta ley se va a proteger a la víctima desde el operativo hasta la reinserción social, porque no se vale dejarlas a medio camino. Después también se tiene que dar pues un castigo a toda la cadena de explotación. Muchas de estas niñas, como la que acaban de escuchar, era una niña de 14 años cuando le estaban vendiendo, cuando le estaban violando. Sus propios familiares. Sí, en este caso precisamente fue una madrastra, ¿no? Fue una hermanastra la que la tuvo. Ella muere sus padres y entonces queda en manos de una mujer que pues desgraciadamente la fue envolviendo hasta tenerla en la prostitución, pero forzada. Y esta chica, por ejemplo, me impresiona mucho que si no la hubieran rescatado, es muy fácil que hubiera terminado como uno más de los feminicidios, ¿no? O como una persona que se dedicara también a la trata. Sí. Eso es lo que sucede mucho, que pasan de víctimas a victimarias. Y eso es lo grave de no detener esto. Esto es como un árbol que tiene raíces muy fuertes. En estas raíces pues tenemos una pobreza, ¿no? Tenemos un bajo nivel de educación, tenemos también una cultura machista, pero este árbol también da fruto. Y el fruto que da es todo lo que nos preocupa a los mexicanos, ¿no? Ahí en donde se da la trata hay narcotráfico. Todas las víctimas te los dicen. Ahí había venta de drogas, o me drogaban, o me obligaban a transportar droga. Otro es el derecho de piso, porque todas estas gentes que empiezan a dedicarse a la trata abren un giro negro y ahí extorsionan a las autoridades. Ay, tú eres un famoso conductor de televisión, te tengo un salón VIP en mi giro negro. Además, chavas nuevas, carne fresca. Entonces te sientan en las piernas una niña y se olvidaron de ti, ¿no? Porque aquí en adelante, cuidado que vas a sacar una nota contra ellos, porque pues, tienen ahí una foto, un video. Entonces empiezan a ver en estos lugares la reunión entre autoridades y narcotraficantes o criminales, porque ahí se reúnen donde están abusando de lo más indefenso de nuestra nación. Por eso acabar con la trata de personas es indispensable. La ley será el primer paso. Así es. Sin duda. Rosy, háblanos de estados. Decías que hay algunos estados como el Distrito Federal, Chiapas, Puebla, que ya tienen alguna legislación al respecto. Pero hay otros estados, y lo digo abiertamente, como Tlaxcala, quienes como periodista logramos documentar algunos casos de víctimas, y donde he sabido que desde hace mucho tiempo, es Vox Populi, desde hace mucho Tlaxcala es un estado, un foco rojo importante. Como Tlaxcala, ¿qué otros estados hay que bajo esta situación? Bueno, nuestras fronteras tienen mucha situación de conflicto, ¿no? Qué bueno que el procurador Raciel López está hoy trabajando más fuerte que nunca. Y en la frontera también tenemos a Rommel Moreno Manjarres, que también el procurador está haciendo un buen trabajo. Pero falta mucho por hacer ahí. O sea, todavía no tenemos sentencias en Baja California, estamos esperando, tienen muchas averiguaciones previas, están trabajando fuerte, pero también tenemos Ciudad Juárez, por ejemplo. Ciudad Juárez, tantos años de feminicidios y ni siquiera se reconoce la trata. No hay una sentencia. Tenemos un operativo que dijeron que 20 víctimas rescatadas, que no sé cuántos miles. Los lugares ya se volvieron a abrir, las víctimas no nos han dado jamás. O sea, tú preguntas por un carro que se perdió y a veces te dan más información sobre un objeto o dónde están las armas incautadas que dónde están las víctimas de trata. Las dejan a mitad de camino.
Ese es por el lado de las víctimas, pero también por el lado de las sanciones, ahora va a ser un delito grave, se habla también ya de un arraigo. Platícanos sobre estos avances también. Y quisiera comentar que ayer sí se logró en Tlaxcala la extinción de dominio. Y yo quisiera decirte, he visto, bueno, en la procuradora Alicia Fragoso una voluntad, pero también hay gente buena en Tlaxcala que está harta de ser estigmatizado, porque es más la gente buena y trabajadora de Tlaxcala que no se merece esto. Por eso, en Tlaxcala, yo he estado diciendo mucho en los medios que debemos voltear nuestros ojos allá para ayudar, porque criticar sí, yo entiendo, y la verdad es que soy la más indignada, porque el 80% de las víctimas que hemos atendido en la comisión, 108 víctimas, han sido víctimas de gente de Tlaxcala. Por lo tanto, sí, tienes toda la razón. Pero hay que ayudar todos de alguna manera, ¿no? Si ustedes tienen fundación, si ustedes tienen la manera de jalar ayuda, empresarios que nos estén escuchando, que den una opción, que de veras ayudemos a los niños que hoy dicen de grande voy a ser padrote, voy a tener muchas viejas, a los chavitos de 12, 13 años que les empiezan a dar a sus 2 viejas, así dicen las mismas víctimas que han estado ahí en Tlaxcala. Les dan a los chavos de 14, 15 años o de 13, 2 viejas para que sean ya, para que las trabajen. Imagínate, o sea, es como mercancías prácticamente. Como objetos. Ahorita acaba de pasar el carnaval y ahí se la rifan con golpes de fuetazos, se quitan a las víctimas. Es un descaro. Mientras las sobrevivientes tienen que estar sufriendo escondidas, estos a la luz del día se lucen. Es impresionante. No, y además participa toda la familia, ¿no? En estos casos participa toda la familia, las hermanas las cuidan, la abuela les da de comer y les cocina, es decir, participa todo el núcleo familiar en este delito. Así es, una de las chicas que, bueno, todas las quiero mucho, pero una de las que más sufrió, le quitaron a su bebita, ¿no? La mamá del padrote, con eso las obligan. Sí, claro, por supuesto, las enganchan de alguna manera, las amarran para evitar que se vayan, las extorsionan sentimentalmente, sí, muchísimo. Pues esperamos que ya finalmente Rosy Orozco el martes se pongan a trabajar los señores diputados y logremos tener ya un avance. Como dices, es el primer paso, pero hay que darlo porque si no nos vamos a quedar en el rezago y sobre todo para beneficiar a las víctimas, que la mayoría son menores de edad y son la cadena más débil de todo este pues grupo de corruptos y de personas impunes que se dedican lamentablemente a este, que es uno de los delitos que deja mayores ganancias después del narcotráfico y el tráfico de armas. Muchas gracias, Rosy Orozco, por yo agradezco esta también mañana a los compañeros que estuvieron ahí, a todos los que se quedaron hasta el final, y sé que hay muchísimos que están muy comprometidos. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Esperemos estar hablando la próxima semana de... Mi corazón azul, y ahorita te doy uno, porque es el corazón de la ONU. El ser humano no está a la venta. Por favor, pónganselo hasta que logremos esta iniciativa, llevarla al Pleno. Y esperamos que la próxima semana estemos hablando ya de la aprobación de la ley. Muchas gracias. Gracias, Rosy. También muchas felicidades por el reconocimiento que obtuviste, una de las 150 mujeres más valientes del mundo. Muchas gracias. Buen día. Gracias a ustedes. Gracias, Rosy. Vamos a ir a otros